El Señor libró a los 3 hebreos dentro del horno. El Señor libró a Daniel con los leones en el pozo. No lo libró del pozo de los leones. Si yo diría, el Señor libró a Daniel del pozo de los leones, quiere decir que lo iban a meter, pero nunca lo metieron. El Señor libró a los 3 hebreos del horno de fuego. Ah, nunca lo metieron. Lo libró, nunca lo metieron. No, el Señor lo que te promete es, te voy a librar cuando estés dentro. Te voy a enseñar un hombre de la Biblia. Era un hombre tremendo en la fe, un gran profeta de Dios, y creyó en una mentira cuando su realidad se le presentó y le dijo, hola, soy tu realidad, soy el proceso de Dios para ti. Y no pudo tener paz y estuvo en sufrimiento por algo que no era la verdad de Dios. Muchas personas de las que están aquí están en ese estado de su vida. Y Dios quiere sacarte de ahí. Dios quiere mostrarte algo que tú no conoces, algo que tú no has entendido. Y Dios quiere hacerte entender que en medio de cualquier situación, por más dura y difícil que sea, que Él te puede dar su paz que pasa todo entendimiento. Cuando nosotros hablamos de Jacob, yo sé que todos ustedes se conocen la historia de Jacob, pero hay un detalle en esta historia de Jacob. Hace un tiempo, hace unos años que Dios me hizo ver esto y mi vida y mi perspectiva cambió completamente y eso es lo que Dios quiere que pase con usted hoy. Usted sabe la historia de Jacob, pero para algunas personas que sean nuevas y no la conozcan a profundidad, solamente le voy a pasar por encimita. Jacob, usted sabe que fue el nieto de Abraham. Y en Jacob es donde se cumple verdaderamente la promesa que Dios le hizo a Abraham. Una parte de la promesa se cumplió con Isaac, pero la otra parte de la promesa se cumple con Jacob, donde Dios le promete a Abraham y le dice, tu descendencia será grande y como la arena del mar, como las estrellas se la puede contar, pero será llevada cautiva por 400 años, etcétera, etcétera. Bueno, cuando Jacob se encuentra con el ángel y pelea, ¿verdad? Con el ángel que peleó con Dios y con los hombres y venció. Usted sabe que Dios le cambió el nombre a Jacob y de Jacob salió la nación de Israel. Es importante que usted sepa esto. De los lomos de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Siempre que Dios le da una promesa a usted, cuando Dios le da una palabra a usted, Dios ya le mostró el final. Y somos tú y yo lo que muchas veces no nos damos cuenta de la situación. José de Egipto comienza a tener unos sueños que nadie entendía. Hay un sueño que la Biblia no relata. Ahí usted lo puede ver en el libro de Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba un manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Perfecto. Jacob escuchó el sueño, sus hermanos escuchó el sueño. Jacob dijo, bendito Dios que va a hacer cosas grandes contigo, mi hijo. Tú eres el ungido, tú eres el que Dios ha levantado en esta familia para hacer cosas maravillosas. Pero resulta que vuelva a tener otro sueño. Yo quiero que usted lea ahí conmigo. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y aborrecieron aún más a causa de esos sueños sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le arrepintió y le dijo, ¿qué sueño es esto que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ojo. Lo que Dios le estaba mostrando a Jacob era el final de su hijo, sin haber comenzado el proceso. Escuchen esto. Lo que Dios le estaba mostrando a Jacob era el final de su hijo, sin haber comenzado el proceso. Yo estoy segura que muchos de los que están aquí
Dios te ha mostrado el final y te lo ha dicho. Pero lo que pasa es que el proceso lo tienes que atravesar obligatorio. Y esto no puede. La realidad de tu proceso no puede. Escúchame bien. No puede darte el lujo de vivir lo que Jacob vivió. Y hoy Dios viene a abrirte los ojos para que tú te salgas del lugar donde Jacob se metió por una mentira. Cuando José sueña, ¿qué significan las estrellas, el sol, la luna? El gobierno en Egipto era lo más grande, los dioses más grandes. Y Dios le estaba mostrando a José, y para que José le dijera a su papá que él lo iba a poner como padre de Faraón, como gobernante de Egipto, y que la luna, el sol y la estrella, esos dioses que eran los más potentes, se iban a poner ante él. ¿Y sabe qué fue lo que le pasó al papá, a Jacob? Se puso medio carnal. ¿Pero tú qué te crees, mijo? Que nosotros, no, tú, yo, tu hermano, tu, tu, tus hermanos, tu mamá, nos vamos a postrar delante de ti cuando Dios había terminado de hablar y había terminado de mostrarle el sueño a José. ¿Usted sabe lo que pasó? Más adelante, su papá lo envía con sus hermanos. El muchachito era un muchachito recto, educado, un muchachito por ahí que amaba a Dios. Lo mandó con sus hermanos. Usted sabe lo que sus hermanos tramaron. Ahora, vea esto con sus propios ojos. ¿Qué fue lo que pasó aquí en Génesis 37, 32? A partir del 31 vamos a leer. Génesis 37, 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre e enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, ojo aquí, quiero que leas esto detalladamente. Mira lo que ellos le dijeron. Mira lo que hace el diablo. Escucha bien. Mira lo que ellos le dijeron. Hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Mire lo primero que ellos le dijeron. Mira lo que hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, claro que sí, era la túnica de su hijo. La túnica de mi hijo es alguna mala bestia. Lo devoró. José ha sido despedazado. Dios mío, ahí automáticamente Jacob entró en un fragmento de cautividad en su alma. Automáticamente. Todavía los hermanos no le habían dicho, porque el diablo es así, te lo pone delante y te dice, en un pensamiento, en una realidad, mira a ver esto, y tú rápido asumes, y por los dichos de tu boca te atas. Ahí mismo, cuando Jacob dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo ha devorado. José ha sido despedazado. Él mismo fue el que lo dijo. Él mismo fue el que asumió por lo que sus ojos estaban viendo que una bestia había devorado a sus hijos y que el hijo, mira, explíqueme algo. ¿Qué fue lo que le pasó a ese gran hombre de Dios? Que ya Dios le había mostrado el final de su hijo. ¿Cómo vino a caer en tal mentira un hombre tan profético? Un hombre que era un tremendo con Dios. ¿Cómo pudo creerse una mentira así cuando ya Dios le había mostrado el final? ¿Cómo pasó? ¿Tú sabes lo que dijo Jacob? Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Tú sabes lo que dice en esta versión? Lo que él está diciendo aquí. Lo voy a leer rapidito. En la NTV dice así. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarle, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo y entonces sollozaba. ¿Sabe lo que está diciendo Jacob? Desde hoy que yo asumo que una bestia devoró a mi hijo,
desde hoy yo voy a llorar hasta el día que me muera. Desde hoy yo voy a llorar por la muerte de mi hijo hasta el día que yo me muera. ¿Sabe lo que pasó ahí? Cautivó su alma. Los dichos de su boca hicieron que un fragmento, que una cárcel espiritual se formara donde mismo moraba el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Jacob estuvo, señores, 22, 23 años de su vida llorando y creyendo algo que era una mentira, pero Satanás le mostró una prueba de que ese algo aparentemente era verdad. Él asumió en su realidad y se condenó a sí mismo. ¿Sabe qué es lo que puede estar pasando con tu vida en este momento? ¿Sabe por qué en medio de tu proceso tú puedes estar sufriendo y llorando como Jacob lloró por 23 años? Habiéndote Dios mostrado ya el final. Quizás Dios no te lo mostró en un sueño, pero quizás Dios me ha enviado a mí o ha enviado a alguna persona o te lo mostró en un sueño o te lo dijo a través de un texto bíblico y te ha dicho, eso que tú estás viviendo, mira el final aquí. Yo te doy mi palabra que así va a ser. Entonces, analízate tú mismo y tú misma ahora y di, ¿por qué mi alma está afligida? ¿Por qué estoy sufriendo en una realidad que está escrito que yo tengo que pasar por ella, pero que sé cuál es el final? ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí el rema de lo que Dios le está diciendo? Usted se da cuenta cómo usted en este momento puede estar llorando, depresivo, depresiva. Cómo usted puede estar triste. Cómo usted se puede sentir que Dios no está con usted por una mentira que Satanás le trajo adelante de usted. Su peor enemigo no es el diablo, su peor enemigo son sus emociones. Los hermanos todavía no habían dicho que a José lo había devorado una bestia y ya Jacob en su mente, en sus emociones, estaba asumiendo que eso fue lo que le pasó a su hijo y lloró y estuvo en luto por 23 años por una mentira. Señores, ¿cuál era la realidad delante de Jacob? El hijo no sabía nada de él. Y quizá usted me puede decir, no, pastora, pero es que si usted supiera la realidad mía, la misma que tenía Jacob. La realidad es el proceso por el que tú tienes que caminar. Y la verdad de Dios es lo que Él te mostró o lo que Él te dijo, cómo iba a terminar el asunto. La realidad es el proceso por el que yo tengo que pasar. ¿Dónde es que Satanás toma ventaja? Y por eso es que el apóstol Pablo dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. No la ignores. ¿Qué es lo que dice también el apóstol Pablo? 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza. Usted sabe que el enemigo sabe que tú tienes la naturaleza caída dentro y que nosotros somos muy emocionales y que hay que ser muy fuertes en el espíritu. Y él dice, vamos a tocar no, es una manera de decir, vamos a tocar lo que le duele, vamos a ir por ahí. ¿Qué es lo que le duele? ¿Cuál es el tema que está sufriendo o que está viviendo? Vamos a ir por ahí. Y como es un proceso de Dios, pero como ellos no lo saben, que es un proceso de Dios, que su realidad es un proceso de Dios, y que es necesario que pasen por ahí para que crezcan, para que su carácter sea formado, entonces es ahí donde de nuestra propia concupiscencia, nuestras emociones, Él toma ventaja. Y por eso Pablo dice, yo me temo que ustedes sean engañados como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Señores, escúchame bien,
Dios habita en luz inaccesible. Nadie lo ha visto jamás. Todo subsiste por Él y por Él y para Él. Entienden el Dios que tú crees. Entonces dime algo. ¿Tú sinceramente crees que lo que tú estás viviendo para Dios es algo difícil de resolver? Para Dios es algo difícil de hacer. Lo único que Dios está haciendo es haciéndote caminar por una realidad que te está formando el carácter, que te está haciendo echar raíces profundas en la fe. Una realidad que te trae a Él, a tener dependencia de Él. Pero esto es un arma de doble filo porque aquí es donde el enemigo con su astucia puede tomar ventaja y engañar como engañó a Jacob. Usted no tiene por qué estar sufriendo. Escúcheme bien, sea cual sea la situación que usted pueda estar viviendo hoy, usted no tiene por qué estar sufriendo por algo que es tu realidad, pero que no es la verdad de Dios. Ustedes saben, y para los que no saben, hago una pausa y se lo comento, que cuando Dios me dio a mí la palabra de sanidad para mi hijo, pasó un año y después otro más para que hablara. Más anteriormente, 2 años que yo llevaba, porque estaba enojada con Dios, porque a mi hijo le había dado autismo. Pero bueno, cuando entré en línea, entonces que Dios me dio la palabra de sanidad, hubo un tiempo, y tal fue así, que mire cómo somos nosotros, que yo juraba y perjuraba y decía, Señor, yo creo en esa palabra que tú me has dado. Y el Señor dice, está bien, eso está muy perfecto, pero esa palabra, mi hija, tiene que ser probada con una realidad. Y a los 6 meses de haber recibido esa palabra, de estar luchando contra muchas cosas, me enfrenté a que una persona que el enemigo tomó su boca para decirme que Dios no sanaba autismo, todo por lo que yo había creído, se me derribó como Jacob en un momento. En un momento, habiendo visto yo los cambios, pero no se había terminado el proceso. Entonces Dios me dijo un día, la razón por la que yo permití que tu proceso durara todo ese tiempo era porque yo necesitaba bogar mar adentro en ti. Había muchas cosas que eran superficiales y tus emociones te hacían creer que tú estabas arraigada en mí. Para yo construir la casa tuya espiritual sobre la roca, es necesario que yo te lleve bogar mar adentro. Pedro, usted se lo puede encontrar en el libro de Lucas 5, del 4 al 9. Pedro, boga mar adentro. ¿Qué significa bogar mar adentro? Pedro, te voy a llevar a profundidades que tú no conoces. Yo necesito arraigarme en ti. Yo necesito quitar toda superficialidad que hay en ti. Señores, todos somos buenos para decir, soy cristiano, voy a la iglesia. Oh, sí, pastora, yo llevo 4 años, 5, 10, 15. Oh, yo oro, yo creo en Jesús, bla, 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 bla. Eso se muestra realmente cuando tú estás en el horno de fuego. El Señor dice, yo permito que tú pases por el horno de fuego, que pases por las muchas aguas y yo voy a estar contigo ahí. Te voy a librar ahí, en medio del conflicto, en medio del pleito. Es que yo te voy a librar a ti. No es que yo voy a evitar. El Señor libró a los 3 hebreos dentro del horno. El Señor libró a Daniel con los leones en el pozo. No lo libró del pozo de los leones. Si yo diría, el Señor libró a Daniel del pozo de los leones, quiere decir que lo iban a meter, pero nunca lo metieron. El Señor libró a los 3 hebreos del horno de fuego. Ah, nunca lo metieron. Lo libró, nunca lo metieron. No, el Señor lo que te promete es, te voy a librar cuando estés
dentro. Por eso, las muchas aguas no te van a ahogar. El fuego no te va a quemar. No quiere decir que yo voy a evitar que tú pases por ahí. Lo que voy a hacer es que cuando estés dentro, te voy a librar. Entonces, yo tengo que analizar y decir, Jacob, estoy depresivo, estoy depresiva, estoy triste por algo que ya Dios me mostró cuál era el final. Yo estoy segura que todos los que están aquí, o la mayoría, Dios ya le ha dado una palabra de profética, una promesa, una firmeza, pero a medida que has ido pasando por la realidad del proceso, te has encontrado como Jacob. Esto se murió, esto no tiene sentido, aquí se acabó todo. Y te has olvidado lo que Dios te dijo en un principio. No te olvides de cada palabra, de cada promesa que Dios te ha dado. No tomes en vano y digas, oh, lo que Dios está diciendo hoy para mí, lo recibo, pero bueno, al otro miércoles o al otro día, jueves o viernes, se te olvida lo que Dios te ha dicho a ti. No te olvides lo que Dios te ha dicho. Deja que Dios profundice en ti lo que Él quiere profundizar. Deja que Dios se penetre y tome control de todas las áreas de tu vida que todavía Él no ha tomado control porque no le hemos permitido. Deja que Dios haga la obra que Él está haciendo en ti, que aunque te parezca dolorosa, Dios tiene un plan y un propósito con ella.